Bienvenidos al podcast Esta Boca es Mía, un programa impulsado por el Gabinete Radiológico Dental, Dentadig y Madent, y dirigido por el Dr. Raúl Montiel, donde contaremos las historias reales, secretos comerciales y verdades ocultas de nuestros fantásticos colegas odontólogos de todo México, porque cada diente tiene una historia. ¡Abramos boca! Esta boca es mía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en todas las latitudes. Nuevamente estamos en un programa más de nuestro podcast, el cual es auspiciado por los centros radiológicos Dentadig y Madent, ubicados en Aguascalientes, en Querétaro y en León, bajo el título de Esta Boca es Mía. Esta Boca es Mía tiene que ver con muchas connotaciones, obviamente porque es temas odontológicos, pero también no necesariamente con esto, sino con la libertad que tenemos de decir lo que más nos plazca y de conocer a nuestros invitados de alguna suerte de diferentes formas de lo que habitualmente podríamos ubicarlos. Hoy está con nosotros Ángel González, el Sensei. Él es licenciado en odontología por la Universidad Cuauhtémoc, Campus Aguascalientes. Es especialista en endodoncia por la Universidad de La Salle del Bajío. Maestro en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas. Fue presidente del Colegio y de la Academia de Endodoncia del Estado de Aguascalientes. Fue coordinador del posgrado de endodoncia en la Universidad de Cuauhtémoc, Aguascalientes. Y es entrenador de dueños, equipos de trabajo y equipos administrativos para clínicas y consultorios. Es conferencista nacional e internacional y tiene un diplomado de inteligencia artificial. Ángel, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los escuchas que nos están sintonizando en este momento. Doctor Raúl Montiel, muchísimas gracias y obviamente también muchas gracias a Imaden y aquí a los estudios de el buen Alex, ¿no? El buen Alex, que es nuestro coach en estos temas. Exactamente. Pues vamos a conversar contigo, Ángel. Lo platicamos, queremos que sea algo de forma espontánea, que se vayan dando las cosas. Sé que en eso no batallas. Y tengo que abrir con algo que me llena de curiosidad, que entendiendo el riesgo que corro al hacerte la pregunta. Venga. ¿Por qué el Sensei? Hace años estaba trabajando en una división de la Universidad de La Salle Bajío que se llama International Dental Program, allá en León, Guanajuato. Ajá. Y siempre he sido como muy dado a investigar cosas extrañas. O sea, no extrañas, me refiero a cuestiones esotéricas y ese tipo de cosas, sino más bien, por ejemplo, cómo se hace un determinado ejercicio, ¿no? Porque en ese momento estaba haciendo una disciplina que se llama calistenia, que todavía la sigo practicando. Entonces me metí a estudiar cómo era el movimiento, la biomecánica, los músculos involucrados, etcétera. Y llegó un maestro, a quien le mandamos un saludo, que es el doctor Antonio Fandiño, que fue el coordinador de prostodoncia de ahí de La Salle. Y como compañeros de trabajo, en una de las clínicas del International, se me acerca y me dice, ¿qué estás haciendo? Entonces ya le dije, pues mira, es que estoy investigando de esta disciplina porque me llama mucho la atención. Me dice, ok, pues está bien. Y ahí quedó. Y me empezó a llamar tanto la atención, me metí mucho a esa disciplina y posteriormente me empecé a tener entrenamientos allá en León, en el Parque Metropolitano, o sea, en un parque al aire, nada más. Y un día me dice, oye, ¿cómo se llama eso que tú practicas? Ya le dije, se llama calistenia y se encarga de esto y yo sé qué. Me dice, ¿y me puedes entrenar a mí aunque esté así ya más grande? Le dije, sí, claro que sí. De hecho, ese es lo ideal. Define más grande, por favor. Más grande en edad. Es más grande, mucho más grande que yo. Bueno, no mucho más grande que yo. Unos añitos más grande que yo. Okay. Y yo le dije, pues sí, de hecho, la idea de la disciplina, pues es que se practique desde niño para generar elasticidad, movilidad. Me dice, pues, te veo en el parque, ¿no? En el Parque Metropolitano, ahí en la ciudad de León. Entonces nos quedamos de ver y también fueron otros compañeros maestros. Entonces les estaba explicando cómo era una push-up, una lagartija, cómo era una sentadilla, cuál era la técnica ideal, un fondo, etcétera. Y ya que terminó ese entrenamiento en la tarde, por alrededor de las 6:30, 7 de la tarde, me dice, no, pues qué chido que nos entrenaste, Sensei. Y yo, ¿por qué Sensei? Me dice, pues porque estás enseñando como con un conocimiento especial. O sea, parece que me lo está diciendo alguien que está realmente interesado en que yo aprenda. Y dije, ok. Y ahí se quedó.
Entonces, cuando empecé con la parte de edición y creación de contenido en Dental Business Training, que es la empresa prácticamente que me dio a conocer, esto fue en el 2020, 2021 aproximadamente, en un video que yo subí, me comenta el doctor, ¿qué onda, sensei? ¿Cómo andas? Y ya, desde ahí me empezaron a decir el sensei, de ahí salió, ¿no? Digo, no porque yo me lo haya autoproclamado, sino porque me lo comentó un amigo y de alguna forma dije, pues está chido, ¿no? Como... Va contigo, digo, aparte, sí. Exactamente, Sí. Un poco, ¿no? Porque siempre he sido maestro. Fíjate que ahorita lo que se me ocurre, yo tengo años pensando en una frase que escuché hace más años todavía, de que dicen que baila como si nadie te estuviera viendo. Uh-huh. Y hay gente que nos ha costado mucho el proceso para poder entender lo valioso de esa frase y tratar de quitarnos máscaras y hacer las cosas de la forma más honesta posible. Más honesta. Como persona, como profesional, como todo, ¿no? Claro. Y lo que yo he visto, porque te sigo en redes, he visto Gracias. tus aunque sean tus cortos, no he tenido la fortuna de participar de ninguno de tus cursos, cosa que sé que me voy a arrepentir si no lo hago pronto. Pero yo veo en ti alguien que aprendió a bailar como si nadie lo viera desde siempre. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Correctísimo, sí. Aunque también, desafortunadamente, la carrera te empuja a fingir ciertas cosas. Y cuando eres especialista, todavía mucho más. Entonces, esas ideologías, porque pues al final son ideologías que vienen implantadas desde la carrera y desde la especialidad, a veces empiezan uno piensa o nosotros pensamos que elegimos ser de esa forma cuando en realidad fue porque nos lo impusieron y al final es como, pues mira, nada más tienes, en lugar de tener 4 opciones, tienes una, ¿cuál escoges? Entonces ya te quedas con esa opción y te casas con esa opción y prácticamente es todo lo que haces en tu vida, ¿no? Entonces yo me casé con esa filosofía o con esa ideología durante bastantes años, ¿no? Y eso es, de alguna forma, bailar con el miedo de que te vean, ¿no? Y ya en 2019, 2020 fue cuando ya esa máscara y dije, no, ya la chingada ya. Y pues, quiera o no, eso me permitió entrar a ser más franco con la gente, a ser un poco más honesto, un poco más transparente, que definitivamente hay gente que no le agrada, porque también esa es una realidad. Por ahí subí un video hace unos días, que decía un doctor, ¿no? Les tomaron el curso, fue en Tepic, Nayarit, y les pasamos un micrófono para que nos digan como su testimonio, ¿no? De cómo te fue, o qué te gustó, o qué no te gustó, ¿no? Entonces un doctor menciona, dice, a mí la verdad no me gustaron todas las vulgaridades que dijiste, ¿no? Y luego ya después de eso corté ahí el video y ya me puse yo como triste y ese rollo. Y ya en la siguiente escena ya se ve el doctor así riéndose. No te creas, sí me gustó, la verdad, estuvo muy chido esto y aquello, ¿no? Pero hay gente que definitivamente se queda con lo primero. O sea, mucho tiene que ver que cuando tú ves a una persona que está hablando, lo juzgas por el físico. Ese es el primer punto que juzgas porque pues es lo que ves, pues. Y la segunda es por lo que sale de su boca. Ya una vez que tienes esas dos, ya empiezas como a compaginar y a hacer un poquito más un juicio de la persona, ¿no? Como que dices, bueno, realmente me está diciendo esto o se expresa de esa forma porque me quiere dar a entender algo, ¿no? Y no, a veces la mayor parte de la gente critica cómo luzco, cómo me veo, cómo hablo y se olvidan del tema principal que tiene que ver en los videos, ¿no? Entonces, pues esos son sesgos al final del día, ¿no? Y esos sesgos no permiten a veces a la gente liberarse de esas ideologías, que era lo que estábamos platicando previamente, ¿no? O sea, trato de aterrizarlo un poco más o sea, tratar de como conjugar todo lo que tiene que ver con la pregunta que me acabas de hacer, mi doc. Sí. Oye, y digo, todos a lo mejor no lo razonamos, pero tal vez subconscientemente tenemos a alguien que nos inspiró, no nada más profesional, sino personalmente. ¿Tú tienes algo claro de esto? ¿En quién te inspiraste? ¿Cómo tomaste la decisión de a qué te ibas a dedicar el resto de tu vida? ¿Por qué estudiaste odontología? Bueno, vamos a empezar. El chal. Yo estudié odontología porque mi mamá quería que estudiara una carrera para tener un título y para tener un plan B en la vida. Esa es la realidad. Yo en la preparatoria tenía una banda de metal. Uh-huh. En aquel entonces tenía cabello. Ahorita pues ya se acabó. Pero en aquel entonces tenía cabello y lo tenía largo y yo estudié música desde muy joven. Desde los 7, 8 años empecé a estudiar armonía, teclado.
Y me empecé me gustaba mucho, pues era mi refugio y mi escape porque vengo de papás divorciados, entonces, y de alguna forma como hijo único, pues también eso, al no encontrar un refugio, pues tenía varias opciones, ¿no? Estaban las drogas, ¿no? Estaban los amigos y estaba la música. Entonces, pues yo al tener desde muy joven la parte de la música, me empecé a refugiar en eso, ¿no? Y realmente me meto o sea, mucho a profundidad de algún tema en específico. Y en aquel entonces, en la preparatoria, empezamos con nuestras primeras grabaciones, nuestro primer CD y empezamos a salir de gira. Esto fue mucho, la verdad sí impulsado un poco por mí porque éramos 5 en la banda y realmente yo era la única persona, bueno, junto con otro compañero también, que nos movíamos en buscar en dónde tocar. Ahora, la música que tocábamos era metal, ¿no? Ujú. Entonces, heavy metal, música acá pesada. Pero realmente no es comercial, ¿verdad? Entonces tenías que buscar lugares o foros en donde te dieran la oportunidad de poder expresar tu idea musical. Y normalmente en Aguascalientes en aquel entonces eran muy pocos los lugares. Entonces ya nos empezaba a quedar muy, muy pequeño Aguascalientes y comenzamos a hacer intercambios muy underground con bandas de Puebla, de Veracruz, de Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara. Y empezamos a salir underground, ¿no? Pero realmente a eso nos queríamos dedicar. Y antes de que terminara la preparatoria, mi mamá me dice, oye, ¿qué te gustaría estudiar? Y le dije, pues nada, me voy a dedicar a la música. Me dice, mira, sí está bien, dedícate a la música, pero primero tráeme el título de una carrera de verdad. Y yo, es que jefa, no me gusta nada, o sea, no me he visualizado estudiando alguna carrera porque me gustaba y era bueno, por ejemplo, en matemáticas, álgebra, programación, todo eso era bueno. Pero también era bueno en la parte de anatomía, o sea, para mí, a mí me gustaba mucho anatomía. Nos daban en la prepa, en la Petróleos, que bueno, para la gente que es de aquí de Aguascalientes, es la prepa de parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y nos enseñaban anatomía. Dice la Alexa ya, Nos enseñaban anatomía comparada, y para mí era como fascinante, pues, descubrir cómo funcionaba o cómo estaban la parte estructural del ser humano, anatómicamente hablando, ¿no? Y cómo se interrelacionaban y qué nos hacía funcionar y la fisiología y todo eso. Entonces me gustaba. Y me dice mi mamá, pues, ¿cómo ves si te metes a estudiar medicina? Yo creo que serías buen médico. Y yo, jefa, ¿cómo voy a ser buen médico si tengo el cabello largo, ¿no? Y me dice, pues métete a estudiar. Entonces hago el examen de admisión. Esto fue en el año 2000. Para ingresar a la... No, perdón, sí, en el 97 estuve en la prepa y en el 2000 hice el examen de admisión y no quedé en medicina. Entonces, pues me quedé ahí varado, ¿no? Porque antes podías poner, bueno, en aquel entonces se podían poner 3 opciones, ¿no? Si no quedabas en la primera, entonces en la segunda, y si no quedabas en la segunda, en la tercera. Pues no quedé en ninguna de las 3. Entonces mi mamá se puso un poco como agüitadita y me dice, déjame investigo en una universidad privada para que te metas mientras vuelves a intentar en un año, ¿no? Entonces, las opciones en aquel entonces, pues nada más era la autónoma, que tenía la carrera las carreras de medicina, etcétera. Y la única carrera médica, entre comillas, que se parecía era odontología en la Cuauhtémoc. Entonces mi mamá me inscribió, tuvo que pedir, pues hizo la verdad, maravillas mi mamá para que yo pudiera estudiar. Eso también es una realidad. Y me metió a estudiar a la Cuauhtémoc. Entonces el plan era pues estudiar nada más un año la parte del tronco básico y volver a intentar entrar a medicina, ¿no? Ese era como más o menos el plan. Los primeros días que yo me juntaba con 5 amigos, empezamos a salir a desayunar. Y en uno de esos desayunos pues nos preguntamos, ¿no? Oye, ¿tú por qué escogiste odontología? Entonces, de los 5 amigos, 4 habían intentado entrar a medicina y no quedaron. Entonces, básicamente estábamos en la escuela de los rechazados de medicina, ¿no? Pero como odontólogos. Pero había uno en particular que sí quería estudiar odontología. Y entonces le preguntamos, ¿y tú por qué quieres estudiar odontología, no? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Dice, más bien mi pregunta es, yo no sé por qué ustedes quieren estudiar medicina. Ujú. Le dijimos así todos sorprendidos, ¿por qué? Me dice, porque el médico tiene que estudiar 5 años de carrera, 1 año de internado, 1 año de servicio, 2 años de cirugía, 3 o 4, 5, 6 de especialidad y termina, o subespecialidad, y termina trabajando en un hospital, cubriendo un horario. Hay médicos que ya los fines de semana no los tienen para ellos, tienen que dedicárselos a la medicina. Y yo trabajo con un odontólogo. El güey llega en un carrazo. Me tiene trabajando a mí como asistente. Yo abro, cierro el consultorio, hago mil y un cosas.
Pues yo he visto que él no tiene horarios. De repente llega un paciente y le deja una muy buena lana ahí, y a veces va, a veces no va, disfruta con su familia. De repente me habla por teléfono y me dice, oye, el siguiente mes cancélame 2 semanas porque me voy de vacaciones con mi familia. Y pues yo he visto que pues, realmente él es su propio jefe, o sea, tiene sus propios horarios. Y entonces los otros 4 pendejos junto conmigo nos quedamos así de, güey, sí es cierto, güey, mejor hay que quedarnos aquí en odontología y vamos a disponer de nuestro tiempo. Mira qué ternurita en aquel entonces, ¿no? Vamos a tener tiempo libre, nos van a dejar un ferionón, etcétera, etcétera. No, aquí nos quedamos, ¿no? El carrazo de mis sueños. El carro, no. Y aparte, a mí me hizo mucho sentido porque dije, bueno, o sea, si voy a trabajar nomás 2, 3 días a la semana en el consultorio y los demás me voy de gira y me van a dejar un ferionón, pues lo utilizo como una herramienta, básicamente, en la odontología. Y pasa cerca de 8 o 9 meses y me dice mi jefa, oye, pues ya viene el periodo de admisión, ¿cómo ves? ¿Te vamos inscribiendo? Le dije a mi jefa, ¿sabe qué? Acabo de descubrir mi pasión, jefa. Que es la odontología. Nací para el diente. Nací para ser odontólogo, ¿no? Y me quedé ahí en la carrera de odontología y la verdad es que, como tal, la carrera, o sea, todo lo que fue la parte de la licenciatura, pues no era así como que me gustara mucho. O sea, tenía que cumplir, tenía que ir, tenía que, pues cumplir un poco la expectativa que tenía mi mamá sobre mí de traer el título, ¿no? Entonces, sobre la marcha, la realidad es que la carrera de odontología te enamora en ciertas cosas, ¿no? Hay otras por las que la odias, definitivamente. Uh-huh. Pero, pues me quedé ahí en odontología y la única, vamos a decir, disciplina de la odontología que me llamó la atención fue... Yo era muy antisocial, ¿no? Wow. Sí, sí. Era muy antisocial en ese entonces y pues no tenía muchos amigos en realidad. O sea, con los que pudiera hacer mucha amistad, ¿no? Entonces, pues obviamente durante toda la carrera, pues vemos pacientes, ¿no? Y llevas a tus pacientes para cumplir con los créditos. Me costaba mucho trabajo conseguir pacientes a mí porque no tenía círculos sociales. O sea, no tenía muchos amigos a los que yo pudiera decirles, oye, ocupo que vengas a taparte unas muelas, ¿no, güey? Para pasar la mate. No tenía eso, ¿no? Entonces, pues era salir, volantear, pues andar buscando a la gente ahí en el centro, etcétera, para que fuera tu paciente, ¿no? Lo que sí, eso sí tengo es que me tenía que mover, pues. Uh-huh. Eso sí, no me quedaba de brazos cruzados. Y dije, ¿cuál es la única especialidad en donde al paciente nomás lo vas a ver 1 o 2 veces en tu vida y ya no tienes que hacer conversación, ¿no? Pues endodoncia. Y aparte cuando el paciente empieza a platicar, mira, bendito di que paz, ¿no? Tan, hasta ahí. Hasta ahí terminó la sociabilidad. Mi papá, a platicar al parque. Exactamente, exacto. Entonces, nada más que había un pequeño defecto, ¿no? Yo era malísimo en endodoncia. O sea, era malo, perforaba, cortos pasados. Nos daba el doctor Jorge Aguilera, que me imagino que lo ubicas, Doc. Él era mi maestro y me decía, no, Ángel, es que pues sí tienes que empezar a mejorar, pero yo creo que tú serías muy buen endodoncista. Y yo, no, claro que no voy a ser endodoncista. Cada caso que tengo en mis manos lo echo a perder. Y justamente en ese semestre donde ya finalizábamos endodoncia, nace Ángel Jr., mi hijo, uh-huh. Que hoy día ya tiene 21 años de edad, está estudiando odontología también. Caray. Y pues ponte a jalar, ¿no? O sea, ponte a chambear ya. Pues tu mamá te está apoyando acá y ya deja de hacerte pendejo con tu bandita y ponte a jalar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en aquel entonces, o sea, posterior a que nace Ángel, empecé a buscar trabajo para generar ingresos para, pues, la leche, pañales, uh-huh. etcétera, ¿no? Y fui a trabajar a un consultorio dental, a una clínica dental que estaba en Zaragoza, ya la quitaron. En aquel entonces era una clínica... pues más o menos grande. De hecho, el dueño falleció hace ya bastantes años. Y fui a pedir trabajo porque de alguna forma mi mamá conocía a ese dentista. Entonces, oiga, pues vengo a pedir trabajo. No, sí, vente, mira, empieza a hacer profilaxis y lavas el instrumental y lavas los baños y trapeas y la barres y la chingada y que no sé qué. Yo, pues bueno, está bien, ¿no? Justo lo que habías pensado que iba a suceder. Y estuve trabajando ahí pues 4 días prácticamente, ¿no? Y el fin de semana, el sábado, pues la hora de pago, ¿no? Estaba el dueño en una computadora ahí haciendo no sé qué cosas. Y ya me dice, oye Ángel, fíjate que pues, estamos muy contentos contigo y la verdad sí queremos que te integres. Te voy a decir algo que es bien importante que conozcas, que tú sepas y que hagas consciente. Te vas a llevar esto toda tu vida, estoy seguro.
Y vaya que tenía razón, pinche Doc, ¿no? Me dice, Ángel, no existe recompensa más grande para un estudiante de odontología que el conocimiento. Nos vemos el lunes. Entonces ahí voy con todo mi pinche conocimiento, con eso me pagó esa semana, a querer pagar mis cuentas con conocimiento. A comprar pañales y comprar los víveres. Exactamente, y con todo. conocimiento. Ajá. Entonces, pues yo la verdad sí terminé un poquito decepcionado de esa primera experiencia laboral trabajando con un odontólogo, porque lo primero que pensé fue, pues yo creo que así trabajan los odontólogos, o sea, pagan con conocimiento y luego ya tú lo tienes que materializar o qué pedo, ¿no? Digo, estamos hablando que yo tenía 20, 21 años de edad, aproximadamente 22 años de edad, me parece. Entonces no era que viniera de familia de dentistas, no era que tuviera un conocimiento de medicina, de nada. Pues prácticamente estudié porque tenía que estudiar, ¿no? La licenciatura y terminar con un título profesional. Entonces, así fue que terminé estudiando odontología y endodoncia, pues por lo que te acabo de comentar, ¿no? Mucho de lo antisocial que soy hasta cierto punto, venía originado de eso. Ayuda a aislarse también un poco, ¿verdad? Sí, exactamente. Oye, a ver, ahorita me quedo con varios temas. Una de las preguntas que te iba a hacer era si no hubieras estudiado odontología, ¿qué hubiera sido? Pero creo que ya me sé la respuesta. Sí, músico. Ajá. Sí. Pero lo otro que me intriga de tu currículum y de tu actividad del día a día es que te hayas metido a hacer un máster en administración y dedicado a finanzas. Sí. No, digo, está padre, te voy a decir por qué. Porque yo creo que lo hiciste ya con más conocimiento de causa, ya entendiendo cuál era tu entorno y qué tenías que hacer para poder salir adelante. Pero bueno, pues tú platícame. Siempre lo digo en los cursos, casi siempre me presento y les platico esta historia, ¿no? Pero yo fui el burro que tocó la flauta, así, tal cual. Yo cuando egresé de endo, las personas que nos estén escuchando, digo, no creo que sean pacientes, ¿verdad? Pero si son pacientes, pues bueno, también van a tener este conocimiento. Cuando uno termina la carrera o la especialidad en este caso, pues llegas a tu pueblo. En este caso yo de León, Guanajuato, aquí a Aguascalientes, llegué a repartir tarjetas para empezar a tener pacientes, ¿no? Y a pesar de haber sido el mejor promedio, haber tenido medallas, haber tenido muy buenas calificaciones, etcétera, premios de investigación y quién sabe cuánta mamada, pues realmente los doctores con los que yo iba a repartirles las tarjetas, pues a ellos les valía madre eso. O sea, ellos lo único que me preguntaban era ¿cuánto cobras? Nadie me preguntaba otra cosa. Entonces, como yo era, como les digo, muy antisocial o no me sabía vender, básicamente, entonces yo me enojaba con ellos y decía, pero es que ¿por qué? O sea, prefieren que vaya alguien que les cobre 3 pesos a alguien que sepa y que tenga conocimiento. Entonces me empecé a frustrar. Afortunadamente yo trabajé en una clínica aquí en Aguascalientes donde veía cerca de 14 endodoncias en un solo día. Entonces económicamente pues me iba decente, ¿no? Y eso me decepcionó un poco de la endodoncia, pues. De repente iba con un colega, hacía una endodoncia, o sea, lo que hacemos casi todos los endodoncistas que egresamos es empezar a ir a trabajar a consultorios, a clínicas, a hacer endodoncias, ¿no? Es como empecé a trabajar, pero un poquito decepcionado. Conocí, bueno, en cuanto terminé yo endodoncia, que fue en 2010, pues ahí hubo un tema personal y hubo un divorcio, de mi parte, ¿no? Y a los, ¿qué sería? Pues algunos meses o cerca de un año más o menos, empecé a salir con una paciente que le hice varias endodoncias y platicando con ella me dice, oye, ¿y en dónde trabajas? ¿No? Le dije, pues mira, trabajo en La Salle, en León, soy maestro, entonces allá me quedo 3 días en León y los otros 4 días acá en Aguascalientes y pues en la clínica donde nos conocimos, ¿no? Básicamente esos son los lugares en donde yo trabajo. Me dice, ¿y dónde tienes tu consultorio? Le dije, pues que yo no tengo un consultorio. Le dije, no tengo necesidad de poner un consultorio porque la mayor parte de los odontólogos quieren que yo vaya a hacer endodoncias. Ellos no me quieren referir pacientes. Me dice, pues sí, Ángel, pero tienes que comenzar a hacer algo que sea tuyo, pues. O sea, algo que en lo que en la universidad, pues un día te corren, ¿no? Acá, cualquier día te dicen, ¿sabes qué? Ya vino otro doctor y me cobra más barato. Entonces, pues adiós. Entonces tienes que comenzar a hacer lo tuyo. Le dije, pero es que no se me hace lógico o tiene sentido el hecho de poner un consultorio donde no voy a tener pacientes. Me dice, pues
pues estudia administración. A lo mejor eso te puede ayudar a que entiendas cómo funciona un negocio y de ahí en adelante pues empezar a construir algo que sea para ti. Le dije, ¿cómo crees que yo voy a estudiar administración si me cagan los números? Obviamente eso no era cierto. Realmente me gustan y me gustaban los números. Pero mucho de lo que comentábamos en un principio, como abrimos el podcast, es de la ideología que te siembran, ¿no? Entonces casi todos en odontología decían, qué bueno que estudio odontología porque mira, me voy a olvidar de los números toda la vida. Y entonces yo me empecé a creer ese cuento de que me iba a olvidar toda la vida de los números. Y cuando hace la propuesta a Mari, me dice, pues eso, ¿no? Métete a estudiar administración. Y yo, no, claro que no, pues si no me gustan. Y aparte contabilidad, qué hueva, no, que no sé qué. Y entonces empecé a estudiar la licenciatura en administración. O sea, esto fue en 2011. Yo terminé la especialidad en 2010 y en 2011 empecé a estudiar la licenciatura de administración. Duró un semestre. Era un cuatrimestre en la UVM. Era el señor del salón, ¿no? Sí. Porque parecía el maestro. Sí, parecía el maestro. De hecho, el maestro estaba más chavo que yo. Y la verdad es que pues, sí, terminaba un poco fastidiado de... Pues ya sabes, ¿no? El ambiente ya es muy diferente. Y ahorita que ya somos más grandes a cuando estás en la prepa y vienes a estudiar una licenciatura. Entonces duró un cuatrimestre y ya me salí. Ya como que me dio hueva. Y después Mari me insistió, oye, pues estudia administración. Le dije, pero es que qué hueva. Me dice, pues una maestría. Le digo, pero si no tengo ni siquiera el conocimiento básico como para meterme a estudiar una maestría. Me dice, pues ve a ver, no pierdes nada, ¿no? Entonces fuimos a preguntar a una universidad que se llama Interamericana, que es la UNID, que está aquí en Aguascalientes. Y pues la gente que está ahí, no, te va a servir mucho para que pongas tu consultorio y la chingada y no sé qué. Pues con la tarjeta pagamos, ¿no? Y ya pagamos la inscripción y comencé la maestría en 2011. Iba cada sábado, durante 4 años fueron. Y lo curioso, y siempre lo comento en los talleres que doy, es que cuando tú como dentista te juntas con otro dentista, el tema de conversación siempre son los chingados dientes y pacientes. Siempre, no hay otro tema de conversación. Cuando yo estuve estudiando en la maestría, mis compañeros eran contadores, eran abogados, tenían negocios, eran gerentes de mercadotecnia. O sea, ellos ya tenían una carrera económico-administrativa, ¿no? Había un psicólogo y un ingeniero también con los que me juntaba. Entonces, pues yo no tenía tema de conversación, la verdad. Me daba pena que me preguntaran algo porque me van a preguntar, oye, ¿tú qué negocio tienes? ¿Y cuántos empleados tienes? Y yo, no tengo, güey, o sea. Y entonces, platicando justamente con ellos, un amigo que en ese entonces era gerente de la banca patrimonial de BBVA, me dice, ¿tú por qué estás estudiando una maestría en negocios? Le dije, la neta estoy estudiando porque pues no tengo consultorio y quiero ver cómo lo puedo poner, pero pues un poquito más con fundamento, ¿no? Y entonces mi amigo se caga de la risa, me dice, Ángel, no manches, me dice, para poner un consultorio o para administrar un consultorio dental, ¿no necesitas estudiar administración? Me dice, porque un consultorio dental es la cosa más fácil del mundo de administrar. Y a la mayor parte de los dentistas que alguien que no es dentista opina de esto, inmediatamente empiezas a enchilarte. Pues hagan de cuenta que pasó lo mismo. Entonces yo le dije, ¿cómo sabes qué es lo más fácil de administrar si tú no eres dentista? Me dice, lo más fácil de administrar, Ángel, te voy a decir la razón. Porque un consultorio dental no es un negocio. Un consultorio dental es un autoempleo glorificado. Es un lugar en donde siempre va a trabajar el dueño, donde siempre va a estar a expensas de las decisiones del dueño. Y todo el dinero que genera ese consultorio, ¿para quién crees que es? Le dije, no sé, pues para el dueño, ¿no? Me dice, por eso es que no hay nada que administrar. Porque todo el dinero que genera ese consultorio es para el dueño. Entonces no hay nada que administrar. Y entonces me llama mucho la atención eso. Y en otro desayuno le pregunté, oye, ¿por qué dices que un consultorio no es negocio? Pues si yo veo a mi coordinador de la carrera, o sea, del posgrado, perdón, trae un pinche camionetón y tiene a sus hijos en las mejores universidades, etcétera. Me dice, pues es que tú lo has dicho. Él tiene eso porque él trabaja en el consultorio. El día que él no trabaja en el consultorio, él no va a poder darse esa vida. Entonces me llamó la atención. Le dije, bueno, como que eso sí tiene razón. Tiene cierto sentido. Me dice, mira, vamos a hacer una cosa si quieres. Sé que quieres poner tu consultorio. Te hago una propuesta. Vamos a hacer un prototipo de una clínica dental. Nosotros te ayudamos a construirlo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista fiscal, jurídico,
administrativo, económico, y tú pues a la parte que le sabes, ¿no? Que es la parte de, pues, de los dientes y la parte clínica. Y con lo que sabemos nosotros de negocios, pues empezamos a hacer un match de las ideas. Y también te voy a ser muy franco, aquí en esta maestría no vas a aprender a administrar un negocio. Y te voy a decir por qué no lo vas a aprender, porque la mayor parte de los maestros no tienen un negocio. Entonces la mayor parte de ellos son maestros que quieren, pues que están buscando un medio de vida. Y segundo, que a veces, al igual que nosotros, los mandaron a cumplir ciertos créditos para tener el papel para poder respaldar lo que hacen, pero realmente ninguno tiene negocio. Y vaya que era cierto. O sea, yo les preguntaba, por ejemplo, tenía una maestra que nos daba recursos humanos, Doc. Y le pregunté, oiga, fíjese que quiero empezar a reclutar a mis primeras asistentes dentales. Entonces, ¿qué recomendaciones me da? Y me dice la maestra de recursos humanos, me dice, pues no tengo idea porque yo no recluto personal. Le dije, pero es que usted nos da recursos humanos. O sea, usted debería de saber cuáles son. No tengo idea, pregúntale a alguien que tenga un negocio. ¿Cómo se recluta la gente? Dije, no mames, güey. Y este güey tenía razón, ¿no? Lo que me decía. Entonces empezamos en papel, prácticamente, así tal cual se los digo, en papel y pluma, empezamos a hacer un prototipo de una clínica dental, donde venía el número de sillones, donde venían las funciones, los sueldos, las prestaciones, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la parte del fundamento del negocio, ¿no? Entonces, así fue que, y ya como que eso me empezó a llamar más la atención y ya empecé a aplicar ciertas cosas que veía en la maestría. Por ejemplo, veíamos, no sé, análisis de estados de resultados de negocios, ¿no? Por ejemplo, para Televisa, para varias empresas. Y me daba una hueva hacer eso, como que no le veía mucho sentido y aparte se me hacía bien tedioso y se me hacía muy pesado aprender eso. Entonces se me empezaron a ocurrir como ciertas ideas y se me ocurrió esta. ¿Qué tal si hago el comparativo de un estado de resultados con un examen de sangre de una persona? Uh-huh. Porque el examen de sangre, pues los que somos médicos o dentistas sabemos que tienes un elemento de la sangre que tiene valores de referencia mínimos y máximos y que tienes el resultado del paciente. Entonces, cuando empiezas a tener ciertos puntos ahí como que en color rojo y coinciden, se forma un síndrome o una enfermedad. Y así fue que empecé a entender un estado de resultados, por ejemplo. Entonces le empecé a dar un sentido diferente y decía, mi paciente tiene una discrasia sanguínea, ¿no? O sea, mi negocio tiene una discrasia sanguínea. ¿De qué tipo? De ventas. ¿En qué sentido? Bueno, es que si aumentan las ventas, también tienen que aumentar los costos, que sería depósito y laboratorio, pero al mismo tiempo tendría que aumentar los gastos. No, entonces esto no sirve. Entonces, ¿en dónde está el problema? El problema está en que los precios están mal estructurados. Y entonces empezaba a jugar un poquito con eso en mi cuaderno. Y empecé a hacer precios de tratamientos dentales, empecé a hacer sueldos y salarios del personal, cuántas personas, cuántos sillones, etcétera. Y de repente se me presenta la oportunidad y me traspasan una clínica, ahí en El Dorado. Y ahí empecé a practicar todo lo que ven en el pinche cuadernito, ¿no? Oye, fíjate, ahorita que estás hablando, vienen a mi mente varias cosas. La primera es, hay una frase que me encanta, que dice que el hombre es él y sus circunstancias. Uh-huh. Sí, yo no soy partidario de la suerte. Quien cree en ella lo respeto, pero yo no. Yo pienso que más bien es estar en el lugar, en el momento y reconocerlo. Hay veces que no se puede porque son sus circunstancias. Uh-huh. Y justo yo platicaba de cómo nació Imadent y decía una de ellas que un día que tuvo una plática como la que tú tuviste con el de Vancomer para otro objetivo o para otra razón. Sí, totalmente diferente. Cuando a mí me lo platicó la persona que me lo platicó, en ese momento de forma inconsciente, sin saberlo, quizás yo, nació Imadent. Supongo que esto te llevó a que naciera Dental Business Training. Sí, no, aunque fue una charla de pasillo, de hecho con la doctora justamente con la que nos presentó para venir aquí, Ajá. La doctora Claudia Laperio. Nosotros fundamos la clínica el 1 de agosto del 2013 y empezamos a crecer, no como espuma, pero nos empezó a ir bastante bien y empezamos a... Sobre todo, ¿sabes qué, Doc? En ese momento yo dejé de gastar en pendejadas, personalmente hablando. Porque yo gastaba en un montón de pendejadas y trajes y Starbucks y un coche al año y quién sabe cuánto, ¿no? Entonces, pues obviamente la utilidad que tenía no me alcanzaba. Entonces no había dinero suficiente que me diera a llenar.
cuando empecé a entender eso y me metí a tener un estilo de vida un poquito más frugal o más normalón, vamos a decir, lo que generaba más lo que generaba la clínica, lo reinvertíamos y pusimos otra clínica a un sector un poco más popular. Y tuvimos la oportunidad y compramos una lavandería. Pero eso fue o sea, Dental Business Training nació porque en 2014 Claudia, la perio de la que estamos hablando, me dice, oye Ángel, qué padre lo que estás haciendo. Se me hace como, o sea, me llama mucho la atención. ¿Cómo le haces para que funcione la clínica? Entonces ya le empecé a platicar, mira, lo que pasa es que se tienen que poner estos controles, tú los revisas así se hace la supervisión, dedicas estas horas acá. Me dice, déjame invito a unas compañeras para que nos expliques cómo funciona la clínica. Y yo, pues sí, está bien, ¿no? Y fue un desayuno y en ese desayuno llegaron más dentistas, pues, ¿no? Ujú. Que empezó a como a correrse un poquito la voz. Terminamos de ese desayuno y les dije, ¿saben qué? Mejor vamos a hacer algo como más formal. Déjenme hago un plan de trabajo. Porque yo pensé que nomás venía a darles una plática. Pero si ya lo quieren, que lo estructuremos bien. Entonces lo que se me ocurre es que empiece a estructurar bien un plan de trabajo. Nos reunimos una vez al mes. Les dejo tareas administrativas, obviamente. Y traen el resultado aquí a la mesa y empezamos a mejorar lo que tienen en su consultorio. Esto fue en 2014. Y esa generación, que fueron 9 dentistas, se convirtió en una generación de 13 el siguiente año, ¿no? Y luego de 15, y luego de 19, y luego de 22, y luego 25, y luego pandemia, y chingó a su madre el curso. Pero lo que me llamó la atención fue que la manera en la que les explicaba las cosas como que hacía que lo entendieran más fácilmente, pues. O sea, no les hablaba de términos tan técnicos, se los platicaba en un término odontológico que lo pudieran entender. Y posteriormente, ya que lo empezaban a implementar, pues empezaban a ver resultados, ¿no? Como que decían, ¿dónde están resultados? Ay, qué hueva, güey. Entonces ya les decía, haz el examen de sangre de tu negocio. ¿Cómo es eso? Y ya les explicaba, ¿no? Cómo lo hicieran. Entonces, creo que empezó a funcionar eso muy bien. Te digo, eso fue en 2014. Y en 2015, pues ya tenía más gente, e incluso gente de otro estado, de Querétaro, de Guanajuato, etcétera, que venían aquí a Aguascalientes y pues era muy problemático eso, porque al principio pues era en mi casa, ¿no? Así como muy X todo el rollo. Pero ya después, ya que empezó a crecer y empezamos a hacerlo más formal, pues ya tuve que pues empezar a estructurarlo mucho mejor. Y las generaciones empezaban a crecer, empezaban a ser pues, generaciones un poco más sustanciosas, incluso de modelos de negocio que nada que ver con odontología, pero les llamaba la atención y lo implementaban y también les jalaban, ¿no? Y en 2019, un amigo, que de hecho es al que siempre, en cada lugar que me invitan, siempre le agradezco, porque gracias a él, muy probablemente yo esté aquí en este podcast, porque yo estaba aquí en Aguascalientes bien tranquilo, haciendo mis actividades y trabajaba en León como maestros y todo muy normal, ¿no? Y de repente, me habla un compañero de México que se llama Gerardo González, un colega y amigo también. Me dice, oye, fíjate que hay una doctora ahí en Aguascalientes que acaba de tomar tu curso y yo acabo de darle un entrenamiento personalizado a él y a su equipo de trabajo. Pero me dice que lo que tú haces, que es diferente y que es como más cercano a lo que hacen ellos, ¿no? Le dije, pues algo así. Mira, yo hago esto. Y me dice, ¿pero qué es eso que haces? Le dije, no sé, ¿como liderazgo será? Me dice, fíjate que te quiero invitar a un congreso acá en la Ciudad de México que se va a hacer en marzo del 2020. Estábamos hablando de 2019, no sabíamos qué iba a pasar en esa fecha. Y es un congreso internacional donde vienen varios ponentes que se dedican pues a la parte de marketing, ventas, administración, legal, pero encaminado a la parte odontológica. ¿Cómo ves si vienes para acá? Y yo, no, pues encantado, yo voy, no tengo pedos. Y eso fue en 2019 y al poco tiempo, a las ¿qué será? Como 2-3 semanas me habla por teléfono mi amigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Pásame tus redes sociales, ¿no? Y yo tenía 2 fotos ahí bien gachotas en Facebook, horribles. En ese entonces todavía vestía de traje y corbata y dando el curso y la chingada, ¿no? Y me vuelve a hablar Gerardo y me dice, oye, amigo, ¿sabes qué? Te voy a dar una recomendación. Ponte a crear contenido. Porque pues nadie te conoce, güey. O sea, yo les he dicho aquí a los doctores que va a venir Ángel y te dicen, ¿y ese pendejo quién es, no? Y pues no se da referencias porque pues nadie te conoce, nadie te ubica en el mapa. Ponte a crear contenido.
Y yo en aquel entonces, justamente con las máscaras que mencionábamos en un principio, me daba pena. Yo decía, no, es que si yo publico un video en mis redes, me van a criticar los dentistas y sobre todo los endodoncistas, que qué mal se ve. Y o sea, siempre platico, yo estuve pensando en subir un video de agosto del 2019 hasta diciembre del 2019. O sea, pensando en subir un video. ¿Qué hago? No, es que ¿cómo le hago? Y luego si lo subo, y luego si se enojan, y luego si me corren del Consejo Mexicano de Endodoncia. Empezaba a La Santa formarme. Sede te excomulga. Exactamente, sí. Y yo, no, qué pinche pena. Pues total que un día ya grabamos el primer video que subimos, que fue a YouTube, justamente, a Dental Business Training en YouTube. Y yo venía con una playera como esta y un saco negro. O sea, pues así como casi siempre me he visto, nada más que no traía la gorra. Y ese fue el primer video que subimos a YouTube. Pinche video no lo ve nadie. O sea, no lo veía nadie. Nadie lo veía. Tenía un like y era de mi esposa, ¿no? Era el único like que tenía. Tenía como 4 vistas y nadie lo veía. Pero algo que sí me quedó muy claro porque empecé a entender cómo funcionaban las redes sociales, en particular Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Bueno, en aquel entonces todavía no estaba TikTok, pero por lo menos esas 3 sí. Y es que la clave de las redes sociales es ser bien constante. Entonces yo decía, bueno, ¿y cómo voy a ser constante publicando videos que a nadie le interesa? Y es que a veces nosotros vemos como que la recompensa a corto plazo y no vemos lo que puede haber después. Entonces, pues subía un video todos los días a Instagram, otro a Facebook, uno a YouTube. Y diario subía. No tenían likes, nadie los veía. De repente subía un meme, es el que tenía más interacciones, tenía 4 me gustas, ¿no? Y cuando dan la declaración del bicho en marzo del 2020, pues nos encerraron a todos y pues ponte a crear contenido, güey. Pues, no haces otra cosa. Y hacía ejercicio y creaba contenido, ¿no? Y esa edición y creación de contenido me dio una ventana a lugares que no sabía que existían, a clínicas que no sabía que existían y a prototipos de clínicas que no sabía que existían, porque pues yo hablaba de reparto de utilidades, bonos, comisiones, etcétera, y pues a ningún dentista le interesaba, pero en una ocasión recibí la llamada de un ex residente de posgrado de endo, del que yo fui su maestro ahí en La Salle. Y me dice, Doc, fíjese que queremos ver, mi tío y yo, si nos da una asesoría. Nosotros estamos acá en Sonora, en el norte. Porque le llamó la atención el contenido que veía de sus redes. Uh-huh. Ah, pues sí, claro que sí. Entonces, nos vemos por Zoom. Me parece que fue entre mayo y junio del 2020. Y me dice, oye, vi que hablabas de un tema en particular que son bonos y comisiones y quiero ver cómo lo puedo repartir porque yo tengo problemas en el departamento de implantólogos, tengo problemas en el departamento de call center, tengo broncas en el departamento de asistentes, ¿cuántos tipos de asistentes tienes tú? Y le dije, a ver, Doc, ¿cuántos sillones dentales tiene y cuánta gente tiene contratada? Para más o menos tener una idea, ¿no? Me dice, tengo 26 sillones dentales y tengo 220 personas contratadas. Y yo, güey, le dije, ¿sabe qué? Con todo respeto, yo no sé qué chingados hacer ahí. O sea, no tengo ni la más mínima idea. Me dice, mira, déjame te digo algo. El video que tú subiste a redes, donde hablabas de bonos y comisiones y sueldos y todo ese rollo, porque allá hablan así, ¿no? Los 8 administradores que han pasado aquí por la clínica, ningún pendejo me había podido responder lo que tú me respondiste en ese video. Entonces empezamos a implementar lo que dijiste en ese video y nos renunciaron 22 personas. Y ok, entonces es reclamo, ¿qué pedo? Me dice, no, déjame te digo lo mejor, que nos renunciaron 22 personas, pero el ingreso se duplicó. ¿Por? Por la implementación de la estrategia. Me dice, entonces quiero saber cómo le hiciste para llegar a esa conclusión. O sea, ¿qué fue lo que tomaste? ¿Qué factores tomaste en cuenta para eso? Para poderlo implementar. Porque se me hace sorprendente que prácticamente en 2 meses vimos un resultado pues exponencial. Le dije, pues si ese es el caso, entonces me lavo las manos y le explico cómo funciona. Por favor, dime. Y él en particular me empezó a recomendar con varias clínicas muy similares. O sea, clínicas, insisto, que yo no sabía que existían. Visitarlas para mí es como un deleite, ¿no? O sea, 20 y tantos, 60 sillones, 200 sillones.
personales de 1,000 y tantas personas. Y yo, "Ay, man, esto es un monstruo, ¿no?" Entonces, cuando los visitaba, empezaba yo a entender que el contenido que tenía que subir a redes sociales tenía que ser encaminado directamente a ellos, pues. O sea, si yo iba a hablar de comisiones y bonos, pues era dirigido a una clínica que tenía 5, 6, 7, 8 sillones, pues, ¿sí? El que estaba en un consultorio de 1 sillón o de 2 sillones, pues su realidad es muy diferente, ¿no? Ujú. Es una realidad un poco más de cómo le hago para tener pacientes, cómo le hago para generar ingresos. El que tiene 8 sillones, o sea, su pedo ya no es generar ingresos, su pedo es cómo le hago para no gastar tanto en tantas pendejadas, ¿no? De la clínica. Cómo le hago para controlar los inventarios, cómo le hago para que no se roben los uniformes, cómo le hago para que no se roben el material, etcétera, ¿no? Es una realidad completamente diferente. Entonces me empecé a enfocar como mucho más en ese nicho. Empezamos pues a crecer en número de seguidores. El curso que yo daba de forma presencial lo intenté abrir en 2020, 2021 me parece. No funcionó aquí en Aguascalientes. Y comencé a entender que ya Aguascalientes ya no era para mí, pues. O sea, ya se había cumplido lo que se tenía que cumplir aquí en Aguas y listo. Ya te había escuchado quien te tenía que escuchar. Es correcto, Ujú. sí. Y entonces me empezaron a escuchar en otros lados y les empezó a llamar más la atención. Y empecé a abrir el curso de forma online. Y me empezaron a buscar gente de Chile, de República Dominicana, de Panamá, de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, de Argentina, por redes, pues. O sea, todo fue por redes. Y lo que generaba el negocio, entre comillas, porque pues al final ese era otro modelo de negocio, lo empezábamos a invertir en producción. Ahorita me acordé por todo lo que tienes aquí, ¿no? Compramos cámaras, compramos micrófonos, compramos iluminación, compramos varias cosas, tripiés, etcétera, para generar un contenido de mucho mejor calidad. Y contraté a un amigo que pues desde entonces es el editor y creador de contenido de Dental Business Training. Formalicé ya más esa parte, registré el logotipo, registré el eslogan y empecé a hacer también manuales de operaciones de esto mismo. O sea, ya lo empecé como a estructurar bien. Ya que vi que jalaba, dije, pues vamos a respaldarlo, ¿va? No vaya siendo que luego me lo quieran piratear. Y afortunadamente en el camino me he topado con gente muy, muy estratégica. Por ejemplo, en un curso de La Salle, donde, o sea, siendo maestro así normal, común y corriente, en una capacitación, porque nos capacitaban en aquel entonces cada semestre, nos daban cursos de pedagogía y andragogía, etcétera. Y conocí ahí a un abogado en registro de propiedad intelectual y marcas. Entonces nos tocó hacer equipo ahí de una actividad. Y ya que terminamos, le dije, oye, ¿tú eres abogado así, así, así? Me dice, sí, ¿necesitas algo? Y yo, sí, quiero registrar mis manuales, mis logotipos, échamelos, yo te los registro. Y desde entonces el licenciado, él está en León, él es el que se encarga de todos los registros de propiedad intelectual y Es marca. como el hombre es él y sus circunstancias. Exactamente. Sí, porque uno no lo planeas. ¿No? Pero también si tienes los sentidos abiertos, puedes detectar esas tu oportunidades. entorno. Así Exacto. es, así es. Oye, a ver, me llama mucho la atención porque lo que yo he visto es que andas por todo México, por todo Centroamérica, y no sé si también ya estés con frecuencia en el resto de América. Que si fuera el caso, para lo que te voy a preguntar es lo mismo. Yo me inquieta o me da curiosidad. ¿Qué diferencias sustanciales encuentras entre los dentistas y qué coincidencias? De varios países con México. ¿Sí? Entre todos nosotros, entre todo el ámbito odontológico. Similitudes, pues lo que todos, ¿no? La competitividad, que ellos consideran competencia desleal, que acá cobran 2 pesos y acá cobran 5 y es que ellos y esa es la primera. La segunda, esta es una constante bien cabrona, Doc, es cómo en un mismo gremio, ejemplo en endodoncistas, existe segregación. Está el grupo de los A y los B. Y el A es el que tiene microscopio y el B son los jodidos que no tienen microscopio. Y el A no se junta con el B, ni el B con el A, y así tiene que ser. Esa segregación está en todo, o sea, ya aquí sí puedo decir, en toda odontología. Ya no es solo en México, sino que es en general. Nos encanta segregarnos, no sé por qué, ¿no? Pues es que los que son del colegio, de no sé qué, y están los de la asociación de quién sabe qué, pero son 2 güeyes dentistas que hacen lo mismo, pues, o sea, y en lugar de apoyarse, es lo contrario, o sea, se empiezan a rechazar. Y acá en administración, por ejemplo, en Cancún específicamente,
hay 800,000 hoteles, ¿no? Pues todos se conocen. Y entre todos hacen relación. Y entre todos hacen competitividad. Pero al final tienen un nicho que les permite unirse y estandarizar ciertas cosas, ¿no? Obviamente no hablamos de estandarización de precios, sino hablamos de estandarización de ciertos protocolos que hacen los hoteles, ¿no? Y que es una constante en la mayoría. Y eso les permite incluso referir clientes, ¿no? O sea, curioso, un hotel que refiera a un huésped a otro hotel. Acá ni de pedo en odontología. O sea, acá me llegó el paciente y no lo suelto por nada y me peleo con quien me tenga que pelear. Sí, es muy absurdo eso. Porque cuando conocí a Gerardo, justamente del que hablé anteriormente, yo lo traje aquí a Aguascalientes para que él diera su curso. Eso fue en 2021. Y fue una semana que estuve conviviendo con él y estuvimos en el aula que rentaba donde daba los cursos yo, pues llevar gente, ¿no? Y un día, de esos días que daba el entrenamiento, me dice, hoy voy a hablar de liderazgo, amigo, ¿no te gustaría hablar de liderazgo? Le digo, pues que no tengo nada preparado. Así aviéntate, chingue su madre. Y yo, ok, bueno, pues sí, ya como que estructuré un poquito más la idea. Y ahí le llamó la atención a Gerardo lo que decía, porque nunca me había escuchado. Y ya me empezó a invitar a dar cursos con él, sobre todo en Querétaro y Ciudad Juárez. Eso fue lo que catapultó mis redes, honestamente, ¿no? Y aparte que el contenido pues, está chido, pues, o sea. Oye, fíjate, ahorita que estás hablando también, es lo que te decía, que me gusta un poco más la espontaneidad de que salga, que fluya. Exacto. Si hoy fuera el día 1 de que vas a abrir la puerta de tu consultorio, con todo lo que has aprendido, ¿qué decisiones no volverías a tomar? Esa es muy buena, Doc. Y sí, me tocó experimentar en carne propia, ¿no? La primera es, y yo creo que es la lección más importante. Cuando vas a iniciar el consultorio no inicia en el día 1, inicia en el día 60 menos 60. Es decir, la planeación es la parte más importante del consultorio, porque es como el mapa en el que te vas a trazar los objetivos a los que quieres llegar, ¿no? Ahora, esto cuando me lo decían en la administración decía, ¿cómo es esa mamada? O sea, no entiendo a qué se refieren. Y a lo que yo me refiero tratando de decir esto es a lo siguiente. Si tú sabes que el día 1 que vas a abrir tu consultorio necesitas pacientes, ¿desde cuándo los empiezas a comprar? Respuesta, un mes antes. Y si quieres empezar a comprar, comprar me refiero a invertir, ¿no? En marketing, etcétera. ¿En qué vas a invertir? Bueno, voy a invertir un presupuesto. Es decir, que el consultorio no se arma con un presupuesto. El presupuesto se arma pensando en el marketing y en el consultorio. Y eso yo no lo sabía. Entonces armamos el consultorio el día 1 y el día 1 empezamos a hacer marketing. O sea, y el marketing se hace desde antes, ¿no? La mayoría de nosotros, o sea, lo que nos mama del consultorio es poner un chingado sillón. Y obviamente no te compras cualquier sillón suchos. No, tiene que ser un sillón chingón. Y a veces se te va todo el presupuesto en el pinche sillón. Y luego me busca un colega. Oye, quiero que me des una asesoría para jalar pacientes. Ok, ¿cuánto tenemos de presupuesto de marketing? 0 pesos, 0 centavos, por eso te contrato. Y yo, no, güey, yo no voy a solucionar todas tus pinches malas decisiones y cagaderos que hiciste anteriormente. Ese es tu problema y no es el mío. Bueno, ¿cómo le hago para generar pacientes? ¿Qué tan social o antisocial eres? ¿Verdad? Porque esa es una realidad. O sea, la mayor parte de nosotros como dentistas, tu primer círculo social son tus pacientes. Así, que puede ser tu familia, pueden ser tus amigos. Y ellos te empiezan a recomendar y se empieza a hacer el círculo social el círculo de recomendados cada vez más amplio. Pero si tu círculo social es uno solo, pues obviamente de aquí a que te lleven pacientes de ese círculo social va a pasar muchísimo tiempo. Por eso es que una cosa bien importante es, mi círculo social son dentistas. ¿Cuándo chingados crees que vas a tener pacientes? Te van a mandar de parte de ellos, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, mejor te metes a un hobby, practicas un hobby, conoces gente nueva y de ahí la jalas y ya empiezas a ampliar tu círculo social, vaya. Por eso mencioné la parte de la sociabilidad, porque considero que ese es un tema que puede ser una catapulta, ¿no? Y también puede ser tu peor mal, ¿no? Ay, tener que fingir que soy muy sociable. Pues a veces, güey, te va a tocar, güey, porque no tienes de otra. O sea, tienes que ampliar esa parte, ¿no? Sí. Fíjate que creo que estamos cerca de que se nos acabe el 20 de este podcast. Yo entiendo y tengo clarísimo que podríamos hacer
varios episodios de esto Sí. y no nos daría. Sí, se van a quedar muchas cosas de las que yo tenía en mente. Ok. Pero ahorita quisiera, para cerrar, es como entrar en la etapa de 3 consejos que Ok. tú darías. ¿Qué hacer? Sería lo primero, 3 cosas que tuvieras que hacer y otras 3 qué no hacer. Ok. Si te dedicas a esto que es la odontología. Primero, ¿qué hacer? La primera recomendación es, si tú te compras la ideología de tus maestros, porque esa es una realidad, pues adelante. Lo más seguro es que el maestro sea tu reflejo. Ujú. Check, primera. Segunda, hace algunos meses conocí a una chica que es muy famosa en redes, es influencer, es dentista, y tomó el taller, pese a que ella no tiene consultorio, ¿verdad? Apenas estaba terminando ahí el servicio, cosas así. Y le llamó la atención una parte de todo el curso, o sea que son 16 horas, pero le llamó mucho la atención una parte que hablaba sobre las especialidades yo. Esa parte que le llamó la atención fue cómo hacer para escoger una especialidad. Porque la mayor parte de nuestros maestros lo que nos dicen es, escoge la que te guste, ¿no? Ahora, para poder escoger una especialidad, yo el consejo que les doy, que obviamente es como con sus reservas, porque si alguien lo escucha va a decir, no, claro que no, está súper naco. Entonces, ahí les va. Las especialidades tienen 3 cosas que son como los pilares importantes. Lo primero, obviamente, es que para ti como dentista va a ser una gratificación personal. Es decir, va a haber un tema de autoestima, ¿no? Ya hice mi carrera, quiero escoger una especialidad, entonces escojo una especialidad y va a ser la especialidad tal, ¿no? Eso te va a permitir que tengas una autoestima chida, de decir, tienes el reconocimiento o la validez, sobre todo jurídica, de poder ejercer una especialidad. Vas a tener un título, una cédula, y jurídicamente lo puedes hacer y se llena esa parte de satisfacción personal de querer hacer una especialidad. Esa es la primera, que tiene que ver con la vocación y lo que me gusta y todo lo que tú quieras, ¿no? La segunda es que las especialidades tienen un concepto que se llama comercialidad. La comercialidad es igual a qué tan conocido es en este caso, para la gente, ¿verdad? Que consume el producto o el servicio en este caso. Y cuáles especialidades son las más comerciales, ¿no? Entonces, hay especialidades que no son comerciales, que definitivamente son muy complicadas, que a lo mejor el paciente entienda, como el caso de endodoncia, por ejemplo, que no es comercial ni de pedo. Sin embargo, tú puedes hablar de profilaxis, puedes hablar de limpieza dental, puedes hablar de blanqueamiento, de estética dental, de ortodoncia, y la gente lo entiende. Es decir, hay un concepto del mercado ya asociado directamente a entiendo qué es esto y entiendo cuál puede ser el resultado. Entonces, ahí está el segundo pilar, ¿no? El tema de la comercialidad. Y el tercer aspecto a tomar en cuenta, pues sí tiene mucho que ver con que, no, pues es que de las especialidades que yo vi durante la licenciatura, me gustó ortodoncia, ¿no? O de las especialidades que yo vi durante la carrera, y este es mi caso personal, me gustó patología bucal. Entonces, es esa parte de me gustó tal cosa, o quiero estudiar tal cosa, o me gustaría estudiar tal cosa, lo contrastas con las otras dos. Es decir, con el tema de la autoestima y el reconocimiento legal y el tema de la comercialidad. Y así es como tú podrías escoger una especialidad. Ahora, tú puedes decir, me gusta patología, en mi caso, ¿no? Que yo sé que no es comercial. Y yo sé, y fíjate, y aquí viene algo bien, bien interesante. Y yo sé que va a depender al 100% de mí qué tan comercial la pueda volver. Y entonces aquí viene el tema de cómo le hago para volverla comercial. Tengo que hacer redes sociales, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dirigirme con mis colegas, ¿qué es lo que tengo que hacer como para poder capitalizar? Porque al final esa es una realidad. Poder capitalizar mi consultorio o mi clínica o mi negocio de estudios histológicos, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que hay ciertas especialidades que tienen como ese camino un poquito más planito, ¿no? Y a veces la gente se frustra mucho por esa cuestión, porque quieren tener como que la clínica acá de sus sueños y pues, o sea, eres no de una especialidad ahí, sí. Que pues no, o sea. Fíjate, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, estoy pensando en los radiológicos. Ajá. Pues estamos acostumbrados históricamente al uso de una panorámica porque fue lo primero que tuvimos disponible, se hizo de forma recurrente en una
herramienta para diagnosticar. Y cuando han venido las nuevas tecnologías, ¿sí? Pareciera ser que es como si fuera una moda y decir, si le mando a hacer una tomografía a mi paciente podrá pensar que estoy usando todo lo que está a mi alcance para saber qué tiene. Pero muchas veces no sabemos ver qué hay en esa tomografía porque no fuimos entrenados para esto. Y lo que tú dices, por ejemplo, de la toma de decisión en una especialidad, pues va relacionado porque quizás la tarea del histopatólogo sea educar a la población odontológica de la importancia de tener que recurrir a él para poder... Entonces le toca una doble tarea, entrenarse como histopatólogo y entrenarse como capacitador y tener la facilidad de comunicación a través de redes o a través de lo que tú me digas, ¿no? Sí, porque si no, por más bonito que sea su consultorio, por más fregón que tenga el tomógrafo, se va a quedar ahí. Por más bueno que sea clínicamente, también se va a quedar. Sí, Exacto, sí. Ese es un ejemplo de varios que a veces... Cada quien, escucha algo y cada quien entiende lo que le da su pinche gana, ¿no? Pero obviamente si tú tratas de llevarlo un poquito a tu realidad, o sea, no de tergiversar las palabras, no entenderlas como tú quieras, sino de darles el contexto y el significado especial. O sea, te lo está diciendo un dentista. Yo soy dentista, que no parezco, obviamente, ahorita, pero sí lo soy. Y ya como que eso te da una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, sí, justamente lo que acabas de comentar, eso es una realidad. Bueno, yo quiero esto, pero ¿cómo le hago para llegar a este punto? Pues necesito, y empiezas con la planeación. Por eso te decía el punto de que la planeación es bien importante, ¿no? Porque para poder llegar al punto C, D, E, F, G, tengo que empezar por el A, el B, el C. Entonces, tiene que haber una cierta secuencia de cosas. Claro, no vas a irte a la Z, porque también ese es un punto que de repente en los cursos sí lo digo, ¿no? Un consultorio de un sillón dental, su cantidad de producción es de esto. Y ya. No, es que es muy poquito. Bueno, güey, pues es que es lo que produce un consultorio. O sea, un consultorio de un sillón no va a producir millones de pesos. A menos de que seas un especialista con estas características, etcétera. Y entonces, si tú quieres ser ese, pues entonces, ¿cuál es el A, el B, el C, etcétera, ¿no? Entonces, esas ya van como dos cosas, ¿no? Ya es que me preguntaste eso. La tercera cosa es que definitivamente no necesitas estudiar una maestría de administración para armar tu consultorio y que funcione administrativamente desde el día 1, ¿verdad? Hay ahorita cientos de opciones. Digo, puedes meterte a mi perfil que es Dental Business Training y ahí puedes aprender un montón de cosas. O yo tengo un curso, por ejemplo, para recién egresados en la parte administrativa, lo más básico. Súper. Y obviamente siempre está por ahí el que dice, esas madres no sirven. Pues no, güey, si no lo aplicas, no. Es como tomar un curso de CCO y no practicarlo, ¿no? O sea, al final, si no lo practicas, pues no sirve. Ahí va a quedar. No hay nada más caro que lo que no se usa, ¿eh? Correcto, sí. Eso. Entonces, esa sería la tercera cosa, ¿no? Ahora, ¿qué cosas definitivamente no te recomiendo hacer? Número 1, evitar las reuniones con tu contador, güey. Yo creo que esa es de las... o sea, tienes que hacer reuniones con tu contador. Pueden ser online, si tú quieres, o puede ser un cafecito, un desayuno. Porque vas a aprender un montón de cosas y la mayor parte de los dentistas se van siempre mucho por la parte clínica. Como que dicen, ay, no, qué hueva. No, sí. Ah, sí, ahí luego voy, a juntarme con el contador, ¿no? Entonces, la primera cosa, hay que hacer reuniones. Y obviamente, no solamente el típico de, pues viene el contador, le entrego los papeles y ya no lo vuelvo a ver hasta dentro de 6, 7 meses. No, o sea, hay que tratar de ser muy constante con eso, ¿no? Otra cosa también importante que les recomendaría definitivamente no hacer es inmediatamente que terminen la carrera de odontología o la especialidad, inmediatamente te capacites más clínico. O sea, güey, creo que sí está chido, ¿no? Ya terminaste la licenciatura, ya terminaste la especialidad, ya tienes por lo menos las herramientas básicas para desenvolverte. Entonces, lo primero que tienes que hacer es estudiar o finanzas o administración o algún curso, un diplomado, lo que tú quieras, porque eso te va a abrir el panorama a lo que puedes llegar a construir si administras correctamente los recursos, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa que también definitivamente les recomiendo. No estudiar lo clínico, sino empezar a estudiar algo económico, administrativo. Lo más básico. Pueden ser hasta cursos gratis del gobierno, pues, o sea, pero ya eso te da una noción diferente. Ahora, aquí sí también tengo que ser muy, muy claro. Esos cursos de finanzas, esos cursos de administración van acompañados de una parte técnica. Y la parte técnica son números, güey. Evita a toda costa estas mamadas de decreta, de manifiéstalo, de visualízalo. También esa es una de las cosas que, ¿cómo me da cadenas de oración? Coraje, sí.
he capacitado, entrenado a varios dueños y una vez una dueña me decía, es que yo no voy a hacer los registros contables, Doc, que tú me recomendaste. Le digo, ¿por qué chingados no? Me dice, es que me estresa saber el monstruo que soy para gastar. Prefiero, y aparte soy high vibes, ¿no? O sea, vibraciones altas y ese rollo. Le digo, a mí me valen madre tus vibraciones. Si yo no tengo números, yo no puedo tomar decisiones. Pero es que dame un tip. No te voy a dar ni madres de tip, porque muy probablemente el tip que te dé, si yo no conozco tus números, haga que hagas un cagadero en la clínica. Uh-huh. El ejemplo más cercano. Oye, ¿qué comisiones me recomiendas trabajar con el especialista? Échame tus números para saber qué es lo que te conviene. Pero así como más o menos, y no hay más o menos, es exacto. Esa es la ventaja que te dan los números. Entonces, eviten esas madres de motivación y superación personal. Esa es mi muy respetada y humilde opinión. Si lo quieres hacer, adelante. Tómalo como un placebo, así les digo. Es un placebo realmente. Sí. Porque no te va a solucionar nada de lo que en la realidad sí funciona. Sí. Oye, Ángel, fíjate que qué ganas de... A ver, los invito en nuestras redes de Imaden, de Dentadig. Esto da para mucho y yo quisiera casi comprometer a Ángel de que venga nuevamente a este espacio. Claro, con gusto. Y porque, fíjense, por ejemplo, se me quedaron en el tintero hablar de innovación, se me quedó de emprender, uh-huh. Se me quedó lo de inteligencia artificial que hoy día mueve muchas cosas. Sí. Hay tanto por aprenderte, de verdad te lo agradezco enormemente que seas casi padrino de esta boca es mía. Te agradezco enormemente que hayas participado con nosotros este día y a todos ustedes los invito a que nos hagan comentarios, que nos pongan like, que nos den la oportunidad de seguir con este ejercicio de comunicación de Dentadig by Imaden. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Esta Boca es Mía, el podcast desarrollado por el Gabinete Radiológico Dental, Dentadig Imadent. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejarnos un comentario y compartir este podcast con más personas como tú. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web dentadig.com. Esta boca es mía.